Nuestro compromiso es tener un puente entre el conocimiento científico y usted, desde un punto de vista más profundo. El informe Periodismo Científico. En muchos países se ha decretado una cuarentena domiciliar. Esto quiere decir que los habitantes no podemos salir libremente, precisamente para bajar la curva o evitar el contacto y el contagio por coronavirus o COVID-19, la pandemia que pues tiene aquejado a todo el mundo. Por lo tanto, los gobiernos han decretado esta medida en la cual las personas solo pueden salir una por familia, ya sea depende de su trabajo o para cosas esenciales como compras del súper o compras en las farmacias o algo que realmente sea de extrema urgencia. El Salvador no es la excepción. Sin embargo, en todo este contexto hay un segmento de la población que puede ser un poco más vulnerable. Me refiero a la niñez. La pregunta y el tema que abordamos ahora en el informe es: ¿pueden los niños estresarse? Y si es así, ¿cómo darles un tratamiento adecuado en esta época donde ellos no pueden salir o no deben salir para evitar también contagios? Esto y más a continuación en el informe. Yo soy Wilber Monterrosa. Comenzamos. Luego de esta introducción sobre el tema de si los niños pueden estresarse y cómo deben ellos afrontar y nosotros como adultos apoyarlos en esta etapa de cuarentena por el coronavirus, queremos ahora hacer un enlace con la doctora Stephanie Represa, quien es médico pediatra y quien nos puede dar su punto de vista especialista sobre cómo manejar y cómo cuidar a los infantes en este proceso de cuarentena domiciliar. Doctora, muchas gracias por estar con el informe y gracias por brindarnos su tiempo. De nada, ya sabe, mucho gusto. La primera pregunta que debo hacerle es: esta cuarentena en la cual todos en El Salvador estamos sujetos por orden sanitaria, ¿puede causar estrés en los menores de edad, en los niños? Sí, definitivamente, sí, ¿verdad? La situación que los papás están viviendo en este momento con respecto al coronavirus, en realidad, incluso en los adultos, pues ha generado una situación de estrés bastante fuerte. Sin embargo, es bien importante la forma en cómo el adulto lo exterioriza en el hogar y cómo ha manejado esta situación para que el pequeño, el niño, el paciente pediátrico lo asimile de esa manera. Es decir, de que este tiempo que al momento se puede compartir en esta cuarentena en la familia, para aquellos que tienen esa oportunidad, es como una oportunidad de enseñanza, pero que esta sea como un aprendizaje a través de juego. A través no de un ambiente de estrés, sino que a través de una forma placentera, con un juego o con alguna dinámica familiar, etcétera, ¿verdad? En definitiva, el paciente pediátrico sí puede verse afectado emocionalmente por esta situación, y la mejor manera es como la familia puede crear estas actividades, juegos, y que éstas sean de aprendizaje con el pacientito pediátrico. Esto podría disminuir un poco esa tensión que hay y realizar algunas otras actividades que no sean realmente solo coronavirus al 100%, sino que algunas otras de esparcimiento.
Doctora, ¿cómo pueden cuidar a aquellos padres que tienen hijos con marcada diferencia de edad? Es decir, puede haber un hijo en casa que sea de 1 año, que esté de brazo, y puede haber uno de 10. ¿Cómo darles el tratamiento cuando hay una diferencia tan marcada de edad entre ellos? Sí, bueno, definitivamente el padre o el cuidador debe tener en cuenta la edad, ¿verdad?, del pacientito pediátrico y abordarlo de esa manera, es decir, a través de un preescolar o un escolar, se va a manejar la situación diferente que con un lactante. En cuanto a los cuidados, pues los pacientitos lactantes son aquellos que aún se alimentan con seno materno y su alimentación complementaria, en los cuales dependen en definitiva un 100% de sus cuidadores. Es decir, todas las medidas que la madre o el cuidador tenga en el momento de alimentarlo, de asearlo, de cambiarlo de ropa, de en dónde él va a estar en la casa, van a ser diferentes a las de un preescolar y un escolar, en el cual su actividad motriz es mayor que la de un lactante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde van a entrar todas las medidas de bioseguridad que nosotros vamos a encontrar y cómo va a lidiar el papá con esto todo, ¿verdad? Definitivamente se tendrían que hacer como un rol de unos horarios, quién va a estar encargado de cada uno de forma diferenciada y luego intercambiarse los cuidadores, ¿verdad? O hacer dinámicas grupales en las cuales puedan tener entretenidos a los niños, respetando sus horarios de comida y de esta manera, bueno, hacen su horario de comida, por ejemplo el almuerzo, luego en la tarde pueden evaluar un tiempo de descanso, posteriormente tal vez un momento de esparcimiento, ver películas, realizar algunas tareas sin dejar de lado todo esta carga académica que tienen algunos niños. En familia, ¿verdad? Todo es brindarle tiempo, pero de calidad, es decir, todos tenemos derecho a descanso, sin embargo es un momento en el cual pueden acercarse a los hijos y pues, como le mencionaba, ¿verdad? Intentar a ellos extrapolarlos, no a un 100% con este tema, pero sí, por ejemplo, a la hora de comer, el lavado de manos, cuál es la técnica, lo vamos a hacer juntos o quiero ver cómo lo hacen, quién de ustedes, quiero ver cómo lo hacen los dos, y posteriormente comen. Posteriormente el lavado de manos nuevamente, ¿verdad? Es decir, podemos implementar todas estas medidas de bioseguridad en nuestro quehacer diario y así educarlos a ellos para que no estén expuestos a adquirir, ¿verdad? No solamente este virus, sino que algún otro microorganismo y evitar infecciones. Precisamente, doctora, en ese sentido va mi siguiente pregunta. En esta época del año, ¿qué otras enfermedades, para salirnos un poco del coronavirus, qué otras enfermedades los niños están propensos a adquirir debido, por ejemplo, a las altas temperaturas que tenemos ahorita? Ya estamos en pleno verano. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Sabemos que en este momento no hay un libre tránsito como hace unos días. Entonces, ¿qué hacer para no entrar en pánico los padres si de repente el niño estornuda, el niño tose? Porque creo que todos estamos ahorita con la mentalidad y programados al coronavirus. Entonces, para clarificarle a las personas que van a ver este material, ¿qué otras enfermedades los niños particularmente están proclives a adquirir y qué hacer en caso que manifiesten algún síntoma? Bueno, sí, en realidad nuestra época del año es algo bien caluroso que puede llevar a tener algún grado de deshidratación en los niños cuando estos no están siendo hidratados. Es por eso que los tiempos de comida son importantes respetarlos, acompañados de abundantes líquidos orales, que en algunas ocasiones, además de ser agua, podría ser algún refresco natural, de modo que, que haya interés del pacientito por seguir ingiriendo líquidos. Es decir, no me refiero a que va a ser solamente bebidas gaseosas o algún otro tipo de jugos enlatados, sino de que a través de un pequeño jugo natural se puede
despertar el interés del pacientito por ingerir líquidos. Entonces se le puede acompañar con agua y de esta manera evitar el rechazo solo al agua de él. Las enfermedades que pueden presentarse ahorita, ¿verdad? Lo que tenemos que tener claro en realidad es la definición de caso del paciente de coronavirus para descartar en realidad que sea otro. Todos sabemos que se promueve sobre la definición de caso algunos síntomas como tos, rinorrea, le llamamos nosotros, algún otro síntoma gripal que está relacionado con estornudos, odinofagia, o sea, nos referimos también a manifestaciones de la vía aérea superior y la fiebre, ¿verdad? La fiebre es bien importante, pero también en la definición de caso se incluye las evacuaciones diarreicas. Sin embargo, estos deben estar acompañados de aquel cuidado que debe haber tenido el paciente pediátrico. Es decir, que la persona que lo cuida haya evitado contacto con un caso sospechoso o con un caso confirmado, ¿verdad? Esa definición de caso en la cual nosotros evaluamos el nexo epidemiológico, en el adulto nos importa como pediatras porque es el pacientito pediátrico el que siempre está de la mano con uno de los adultos, ¿verdad? Sea su cuidador, sea su padre, su madre o algún otro miembro de la familia. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar a los nuestros. Entonces, ese papel fundamental de haber permanecido en la casa, de evitar el contacto con otras personas, que haber salido del país, ¿verdad? Es bien importante para nosotros no ser una fuente de infección para nuestros pacientitos. Entonces, dejando de lado esa panorama del coronavirus, sí, con respecto a las temperaturas, el pacientito puede presentar algún grado de deshidratación si no se está pendiente de los tiempos de comida de él. Y es importante que nosotros estemos pendientes de la temperatura y de alguna otra manifestación. Vómitos, diarrea, ardor para orinar, el tipo de ropa que se esté utilizando en este momento para evitar infecciones de vías urinarias, la hidratación adecuada, los alimentos para evitar transgresiones alimentarias. Principalmente me parece que a esto podríamos estar expuestos, y en estos momentos también no quiere decir que no podamos tener otro tipo de enfermedades, por ejemplo, bien frecuentes en nuestro medio, como es el dengue, ¿verdad? Por ejemplo, que es otra enfermedad que nos puede causar fiebre. Esta es transmitida por un vector, por el zancudo. Es decir, de que en este momento en nuestra casa nosotros debemos de estar preparando este plan para evitar estas otras enfermedades. Todos estamos en la casa, ayudamos con la limpieza de la casa, evitamos que se formen criaderos de zancudo. Estamos ante este contexto de coronavirus, pero no podemos evitar de que podamos ser nosotros padecer de alguna otra enfermedad, como en este caso puede ser el dengue, ¿verdad? Entonces es bien importante que hagamos conciencia como población para evitar criaderos de zancudo, la formación de estos, que estos nos piquen y que alguno de estos tenga el virus del dengue, ¿verdad? Entonces nos va a causar fiebre y realmente fiebres muy intensas nos pueden llegar a confundir, ¿verdad? Sobre los síntomas. Entonces, realmente debemos enfocarnos en el buen cuidado de los pacientitos pediátricos para lograr evitar algún otro tipo de infección, como sería en este caso, ¿verdad? Dengue, que es algo que está fuera de nuestras manos, y el resto están por parte de los cuidados que nosotros les demos a los lavar bien los alimentos para evitar algún tipo de parasitismo, algún otro tipo de diarrea, y la hidratación, ¿verdad? Evitar los traumas. Los niños estando en la casa se pueden golpear, caer, y hay que evitar también esas otras lesiones, ¿verdad? Para finalizar, doctora, queremos hacer la siguiente pregunta, y es ¿qué pueden hacer aquellos padres que tienen hijos con alguna discapacidad o alguna habilidad especial o alguna dificultad motriz
y que van a terapias constantemente o por lo menos 3 veces a la semana y que por la cuarentena no pueden llevar a sus hijos a esta fisioterapia o a estas terapias para que el niño pueda mejorar su motricidad. ¿Qué podemos hacer para subsanar esa carencia debido a la limitante por la cuarentena domiciliar? Bueno, en el caso de los pacientitos con capacidades especiales, el binomio paciente y mamá o papá es algo bien importante. Cuando este cuidador en realidad está al 100% con el tratamiento, en este caso, por ejemplo, fisioterapia con este pacientito, pues lo que se debe intentar es recrear esas sesiones de fisioterapia a las que asiste en ese lugar en casa. Es decir, recordar la rutina de las sesiones que se dan. En el caso de que se haga uso de algún otro equipo, pues estas van a ser de una forma muy difícil realizarlas sin ese equipo. Sin embargo, la mayoría de las sesiones de fisioterapia pues necesitan el aporte del paciente y de la persona que le está brindando la atención. Si esta persona tuvo la pericia de poder casi memorizar, ¿verdad? Es decir, recordar cuáles son las terapias que se le han realizado en el centro hospitalario, todos somos capaces de poderlas recrear, teniendo siempre el cuidado que tiene en ese momento el personal de salud que se lo brinda. Es decir, que si alguna de estas no las recuerda bien, o causan mucho dolor en el paciente, es mejor evitarlas y solo realizar aquellas que sí se recuerdan bien cómo se realizaron y que no causen ninguna otra incomodidad en el paciente. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos evitar algún otro tipo de lesión, ¿verdad? Entonces, aquellas movimientos que se estuvieron haciendo sin causar dolor en el paciente durante la terapia en el centro hospitalario pueden recrearse en casa, es decir, no el 100%, ya que habrán algunas otras que necesitan de la habilidad del personal de salud que se lo estuvo brindando, pero las más básicas pueden realizarse. Estos pacientitos, pues, al igual que los demás pacientes, ameritan también sus cuidados de alimentación, sus cambios de ropa y su rutina en casa con sus horas de descanso también. Entonces, necesitamos que estos pacientitos sean, no se pueden brindar ellos mismos en algunas ocasiones la alimentación, entonces dependen la mayoría, pues casi el 100% de su cuidador. Es decir, esta persona deberá complementar la rutina de ejercicios que se necesitan para su fisioterapia con todas las actividades cotidianas. Las secreciones, que en algunas ocasiones es muy difícil la movilización de estos, casi siempre estos pacientitos ya se ha instruido a los cuidadores sobre cómo hacer con perillas o con equipos de aspiración secreciones nasales, secreciones orales, para evitar que vaya a haber alguna complicación en casa, ¿verdad? Entonces, básicamente es simplemente brindar ese tiempo de calidad con el paciente, realizando estas actividades y ante la duda, sí podría realizar alguna pregunta a algún personal de salud. En este caso, pues, se le voy a brindar también mi contacto, cualquier pregunta, y evitar definitivamente, si no es algún signo de gravedad, consultar o salir de casa, ¿verdad? A menos que definitivamente hayan signos de alarma en los cuales el cuidador sabe que puede estar comprometida su vía aérea, sus signos vitales,
Entonces, de esa manera sí consultar, pero de lo contrario, pues sería evitar y mantener todas las condiciones para que éste esté lo más estable posible en casa. Es lo mejor que podríamos hacer, y eso lo vamos a hacer respetando esta cuarentena para evitar ser una fuente de infección para nuestra familia. Agradecemos a la doctora Stephanie Represa, quien es médico pediatra y ha tenido a bien compartirnos el punto de vista médico-científico sobre cómo cuidar a los niños en esta época de coronavirus y de cuarentena domiciliar que la mayoría de países y particularmente El Salvador vive por 30 días. No me quiero despedir sin dejar sus contactos, el contacto de la doctora aquí en pantalla para que usted consulte con ella si es pertinente en esta época a través de WhatsApp o de su correo electrónico. Y también recordarle mantener las medidas de seguridad. Manténgase en casa, no salga si no es necesario. Recuerde que solo puede salir una persona delegada por las compras muy urgentes de casa. De lo contrario, mantengámonos en casa, lavémonos constantemente las manos y mantengamos esa distancia adecuada, protejamos nuestra salud, ayudemos a bajar la curva. Si tenemos jabón, lavémonos las manos constantemente con jabón, y si tenemos alcohol gel, podemos entonces lavarnos o pues limpiarnos las manos muy bien como corresponde con alcohol gel para estar desinfectados en nuestra casa. Recuerde que la salud de cada uno de nosotros es responsabilidad de acatar las medidas sanitarias que están constantemente dándonos a través de las noticias. Así que desde San Salvador, El Salvador, yo le digo hasta la próxima. El informe Periodismo Científico.